¿Ves mi pantalla? Está cargada ahorita. Vaya, pues comencemos, dale. Bien. Tenga muy buenas tardes, licenciados y compañeros. En esta ocasión les vamos a hablar acerca de la protección del software, que este grupo está integrado por Franklin José Miranda Recinos y mi persona y Richely Sánchez Muñoz. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, primeramente les vamos a hablar o conceptualizar lo que es el software. Y según una cita de Juan Lapper 2011, dice que el software o programa hace referencia a un conjunto de instrucciones escritas que han de ser implementadas e interpretadas por una computadora, llámase hardware, produciendo un resultado. Por tanto, software es cualquier instrucción que tiene el objetivo de ser usada por un hardware, máquina de ordenador o computadora. Por tanto, el software es cualquier instrucción que tiene el objetivo de ser usada por un hardware, máquina de ordenador o computadora, con el fin de obtener un resultado determinado. Simplificando todavía más el software. El software son instrucciones que se le dan a cualquier hardware para producir un resultado determinado. Siguiente diapositiva, por favor. Para entender lo que es el software y el hardware, vamos a dar una pequeña diferencia entre ambos. Primeramente, el hardware es un conjunto de componentes físicos de lo que está en el equipo. Es una parte dura, es todo aquello que tiene una materialidad y está entonces integrados por componentes materiales, piezas, circuitos integrados y demás componentes electrónicos. En cambio, el software es un conjunto de programas de aplicación, instrucciones y reglas informáticas que hacen posible el funcionamiento del equipo. Es la parte blanda del ordenador y no tiene ninguna materialidad, que es aquí donde vemos una de las grandes diferencias del hardware, que esta no posee una materialidad en sí, sino que está constituido por los elementos intelectuales destinados a regir el funcionamiento del ordenador. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, ahora vamos a hablar acerca de lo que es el código objeto y código fuente. Primeramente dice que el código fuente son aquellas instrucciones escritas por los seres humanos. Son por tanto legibles y entendibles para el ser humano. El software se escribe y se crea en una primera instancia en este lenguaje. ¿Esto qué quiere decir? El software o programa contiene instrucciones dirigidas al ordenador para obtener determinado resultado. Las instrucciones que tiene todo software son las llamadas código fuente y las instrucciones llamadas código objeto. Estas instrucciones, tal como están escritas, no pueden dirigirse al hardware, puesto que este no entiende este lenguaje. Y es entonces necesario que estas instrucciones se traduzcan o se conviertan en otro tipo de instrucciones que sí sean interpretables y entendibles por el hardware. Estas instrucciones son llamadas código objeto. Y el código objeto, si vemos, dice que es el resultado de la transformación del código fuente, el escrito por el ser humano al código objeto, con el fin de que el hardware pueda entender y ejecutar las instrucciones. Ya quiere decir que es el resultado de la transformación del código fuente, el escrito por el ser humano al código objeto, con el fin de que el hardware pueda entender y ejecutar las instrucciones, ya que, como ya había mencionado, el hardware no entiende las instrucciones dadas por el código fuente. Por ello, luego de escribir el código fuente, el mismo debe ser traducido o transformado al código objeto por medio de un proceso automatizado que lleva a cabo el hardware. Y es aquí mi intervención. Muy bien, continuando con la ponencia, vamos a hablar de cómo se... Perdón por ese sonido. Vamos a hablar de cómo se protege el software como tal. El tema de la protección es un tema que tiene una discusión actual, ya que se discute si su protección debería ser eminentemente por derecho de autor o por la propiedad industrial debido a su naturaleza.
De hecho, es criticable que sea por derecho de autor porque para algunos autores la protección del software no tiene ese carácter artístico expresivo. No obstante, siempre está su antítesis, que ellos establecen de que al ser una orden escrita, esto es protegible por el derecho de autor. Esta discusión se mantiene actualmente. Si se fijaron en la diapositiva anterior, la pregunta ¿es posible patentar un software? Esta pregunta resulta chocante porque ya lo vimos en clase de que los intangibles de derecho de autor no son patentables. Así que antes de que me linche el licenciado por ver esta pregunta, voy a explicar ciertos elementos de doctrina moderna sobre la posibilidad de patentar un software. Para hablar de la posibilidad de patentar un software o de qué tipo de protección se le tiene que dar, hay un elemento que ha sido estudiado actualmente, que es el efecto técnico. La doctrina establece que para que un software sea patentable tiene que generar un efecto técnico. No obstante, a generar el efecto técnico tiene que cumplir los requisitos de patentabilidad, que son la novedad, la actividad inventiva y la aplicación industrial. ¿Qué es esto del efecto técnico? El efecto técnico básicamente es cuando el software genera algo en la actividad fenomenológica, en la actividad material, o cuando el hardware es tan moderno que necesita de un software específico para que funcione. En este caso, el software es patentable junto con el hardware que lo utiliza. Un ejemplo de esto podría ser, imagínense los smartwatch. Estos smartwatch tienen la posibilidad de medir nuestro ritmo cardíaco. Imagínense que yo creo un nuevo utensilio tecnológico en el cual mido la presión del cuerpo. Ahora, para esto necesitaría probablemente de un hardware específico y de un software que lo utilizara. En este caso, por la novedad, es posible que se proteja por una patente el software, pero esto tiene que ver mucho con la relación de software-hardware. Ahora, si el software solamente es lo que explicó Richelieu en su ponencia sobre los códigos fuentes y el código objeto, sin generar este efecto técnico, entonces el software solamente puede ser protegido por el derecho de autor. Muy bien, aquí les traigo un caso que no es el único, ojo, es un caso que me pareció fácil de entender, en el cual una corte federal de Estados Unidos admitió la protección de un software por medio de patente. Les voy a dar una lectura rápida y lo voy a explicar. Se admitió como materia patentable la siguiente invención. Se ingresan los datos del corazón de un paciente a una computadora, un software analiza esa información de acuerdo con una serie de principios emitidos como resultado el estado de dicho corazón, así como las posibilidades de sufrir un ataque cardíaco. Esto significa que de los datos cardíacos que pueda tener un paciente, estos datos se introducen en esta invención y esta invención nos va a decir el estado del corazón. Ahora, esta invención utiliza lo que es un algoritmo matemático o fórmula o cálculo, que es una idea abstracta. La Corte Federal dijo de que no se protege este algoritmo como tal o este número. Lo que se protege es la forma como se utiliza este algoritmo. Al utilizar este algoritmo para un caso específico, genera el efecto técnico que es el estado del corazón del paciente. Y así es como existe la posibilidad de la protección de un software por una patente. Es de aclarar de que esto es algo poco usual porque la protección tradicional siempre va a ser el derecho de autor. También se nos pidió de que habláramos de algunas plataformas y cómo éstas utilizan la propiedad intelectual. Voy a hablar de 3 casos en específicos porque pude recortar bastante información interesante. El primero es el caso de Microsoft. Microsoft tiene esta interfaz que es Windows. Lo que pasa con Windows es que a los usuarios lo que les da es una licencia de uso. Microsoft en ningún momento pierde la propiedad de Windows. Así que lo que hace es que lo que emite son licencias de uso, licencias de uso, licencias de uso.
Así que cuando nosotros tenemos una computadora, lo que en realidad tenemos el programa que utilizamos es solamente la licencia de uso. No tenemos en ningún momento la propiedad de Windows. El siguiente caso es el caso de Facebook. Cuando un usuario crea una cuenta, acepta los términos y condiciones. Entre estos términos y condiciones hay una cláusula respecto a los derechos de autor que se pueden generar. Lo interesante es de que de lo que sea que nosotros publiquemos, de lo que nosotros como usuarios publiquemos, le estamos dando automáticamente una licencia de uso a Facebook, solo a Facebook. Si una persona, por ejemplo, si yo soy un pintor o un fotógrafo y subo estas obras de arte a Facebook, y un tercero que no es Facebook utiliza mis creaciones, yo tengo el derecho de acción para poder demandarlo, ya que esta licencia de uso automática por los estatutos de Facebook es solo para Facebook, no para otros usuarios. Ahora está el caso de la Face App, que es una aplicación que tuvo su auge hace algunos meses, en el cual agarra el rostro de una persona y le cambia los rasgos al género contrario. Por ejemplo, si yo utilizara esta aplicación, lo que hiciera es que mi rostro tratara de dar una forma de mujer. Lo interesante de esta aplicación primero es que es gratis. Es gratis porque lo que estamos autorizando con el uso de la aplicación es de que estamos permitiendo que utilicen nuestros datos biométricos del rostro. Y esta aplicación lo que está haciendo es acumulando una base de datos que va a poder comercializar en el futuro. Es de mencionar de que la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual tiene un documento guía de bases de datos que se puede encontrar en su página. No está en la bibliografía, por eso es de que lo comento en este momento. Ahora, cuando utiliza nuestros datos biométricos, lo que en realidad está haciendo es está acumulando una base de datos que probablemente en un futuro software necesiten de esta base de datos de rostros. Un ejemplo puede ser el caso de un gobierno que utilice este reconocimiento de cara y va a necesitar esta base de datos. Ahora, es un negocio de millones, ya que esta aplicación tiene los datos biométricos de una cantidad de personas innumerablemente grande. Así concluimos la ponencia, así hablamos de algunos software específicamente, y aquí dejamos la bibliografía que utilizamos para toda la información de esta ponencia. Espero les haya agradado y aquí concluimos.